En la estación central, 3 niños son detenidos en las vías, jugando al gallina con el tren A que se aproxima. 2 docenas de niños de Gotham han muerto jugando a este juego en las décadas desde que se construyó el metro. El mayor de ellos tiene 12 años, y mañana por la noche lo volverán a hacer. En las calles de Bowery, 6 perros han sido liberados de nuevo. Fueron recuperados de la perrera por los locales, quienes afirmaron que eran sus mascotas. Son perros salvajes y viciosos que deambulan como lobos, matando gatos y aterrorizando a los jubilados. Pero Bowery siempre ha tenido perros salvajes, y la gente de esta ciudad teme ver los cambios a su alrededor. La noche en Gotham nunca duerme. En Cherry Hill, un edificio en llamas se alza como un espectro llameante, una escena familiar en la ciudad, un siniestro presagio. ¿Fraude de seguros? Quizás, pero tal vez sean solo más niños perdidos, sumidos en el caos que consume esta ciudad. Batman observa la escena, una figura solitaria en medio de la oscuridad. Años de lucha contra el crimen le han revelado una verdad dolorosa. Hay males en Gotham que ni siquiera él puede erradicar. La corrupción y la desesperación se entrelazan en esta ciudad, generando un ciclo interminable de dolor y destrucción. Hay un sentimiento de impotencia que consume a Batman. Él sabe que no puede controlar las acciones de otros, ni salvar a la gente de sí misma. Su voz interior repite: no puedo salvar a la gente de sí misma. En lugar de ceder a la desesperación, elige la acción. En cambio, aprieto los dientes ante el tumulto negro y profundo de su caos. Dice la voz en su interior, una promesa silenciosa en medio del caos. En las profundidades de la noche, donde la oscuridad se cierne sobre Gotham, una promesa se vislumbra entre las sombras. En medio del caos y la desesperación que envuelven la ciudad, donde los niños juegan con su destino en las vías del tren y las calles se ven amenazadas por perros salvajes, la única esperanza reside en una simple verdad: y esperar a que una luz atraviese la oscuridad. Batman, Patrones Oscuros, primera parte. Las investigaciones del teniente Gordon revelan la verdadera naturaleza del horror. El asesino apuntó a cada grupo de nervios principal del cuerpo, sin derramar ni una gota de sangre. El asesino no solo mata, tortura, transformando la vida en una sinfonía de dolor. Un juego cruel donde mantiene a sus víctimas vivas mientras juega con su cuerpo como una orquesta de agonía. La crueldad de sus acciones, la siniestra forma en que juega con el dolor, revelan a un enemigo con una mente retorcida y un método sádico. La policía forense llega a la escena del crimen. La violencia del asesino no conoce límites. Una nueva víctima, sumida en un mar de espinas que recuerdan un pasado oscuro, se convierte en un símbolo del horror que azota la ciudad. Los forenses discuten la situación con un tono de urgencia y perplejidad. Necesitamos algo nuevo. Algo que vincule a esta víctima con las 2 anteriores, dice uno de ellos, buscando desesperadamente un patrón entre el caos. Pero no están solos. En las sombras, observando desde la oscuridad, aparece una figura que todos conocemos. El protector de Gotham, el Caballero de la Noche. Batman. ¿Quién es este?, pregunta Batman a los forenses. Su presencia se siente como un presagio. En la escena del crimen, la investigación continúa. Un patólogo forense, el Dr. Sereika, se une al equipo. Sus conocimientos son cruciales para comprender el horror que se ha desatado en Gotham. El Dr. Sereika es un patólogo forense que acaba de abrir un laboratorio en la Universidad de Gotham, informa uno de los detectives. El Dr. Sereika, un hombre de apariencia excéntrica y profunda sabiduría, observa a Batman con una mezcla de respeto y curiosidad. Sabía que nuestros caminos se cruzarían eventualmente, dice el Dr. Sereika. Los cadáveres cuentan una historia, el desgaste de una vida, fracturas de hueso, patrones de heridas. Su análisis arroja luz sobre la violencia perpetrada, mostrando la crueldad del asesino. Pensé que nos podría ser útil en este caso, declara un detective, refiriéndose al experto patólogo. El doctor, con algo de humor negro, le lanza a Batman una advertencia velada. Por lo que leo de tu estilo de vida, espero no verte en una mesa de autopsias muy pronto, aunque estoy seguro de que tus huesos y tu carne ahora sostienen una miríada de fascinantes historias, dejando un detalle que el detective había omitido. Mientras la investigación avanza, un detalle se hace presente en el análisis del crimen. Por el estado del apartamento, él es como los otros 2
En la escena del crimen, la investigación avanza con una mirada profunda a las víctimas. Los forenses intentan encontrar conexiones entre ellas, revelando sus vidas. Soltero, vivía solo. Pero más allá de ese dato, sus perfiles no podrían ser más diferentes. Francis Oakley era un abogado de alto vuelo. Hasta hace 2 noches, un contraste dramático con Kenneth Armitage. Estaba jubilado, vivía casi en la pobreza, hasta que nuestro asesino se hizo con él anoche. Mientras se establecen las vidas de las víctimas, el doctor Sereika hace una observación un poco perturbadora. Es un trabajo magnífico, ya sabe, afirma. Batman, en su silenciosa observación, revela un detalle escalofriante. Quitó sus lenguas y dientes primero, así que no pudieran gritar. El silencio se convierte en un arma más del asesino, una muestra de su control y dominio de la tortura. Gordon, acompaña afuera, dice Batman. Tras la inquietante escena en el apartamento de la víctima, la desconfianza se instala en la mente de los detectives. Las dudas se centran en el excéntrico patólogo, el doctor Sereika. Es raro, lo admito, pero es bueno en lo que hace, dice Gordon, intentando conciliar su habilidad con sus extraños comportamientos. Pero las dudas siguen. La baba y la forma en que sus ojos se mueven por la habitación, compatible con el abuso de fenciclidina o formaldehído. La conversación revela más detalles sobre el pasado del Dr. Sereika. La familia del Dr. Sereika es de la antigua Gotham. Se remonta generaciones atrás. Incluso se abandonó Florida bajo condiciones ligeramente poco claras. No confío en él, responde Batman. ¡Cielos! ¿Crees que Sereika se está drogando con líquido para embalsamar? Mira, el último forense de Gotham se fue hace más de un año, cuando el Joker le envió un ramo de flores con una tarjeta que decía: a mi colaborador favorito, 3 cuerpos, suficientes para crear un patrón. Habrá algo que encontrar, algo que me lleve al próximo objetivo antes que el asesino, dice Batman. Mientras la sombra de la duda y la desconfianza se cierne sobre el Dr. Sereika, la investigación sobre los crímenes de Gotham toma un nuevo rumbo. La mente de Batman comienza a analizar los sucesos, revelando patrones que otros omiten. La mayoría de los asesinos en serie conocen a su primera víctima. La conexión se hace evidente. El primer eslabón de esta cadena de horror. Eso hace que Oakley, el abogado torturado hasta la muerte en su escritorio hace 2 noches, sea la clave de todo esto. Su oficina se convierte en el siguiente punto de interés. La clave para comprender los motivos y la identidad del asesino, aunque las autoridades locales no cooperen, su oficina se ha negado a poner sus archivos privados a disposición. Ante la falta de colaboración de las instituciones, Batman toma las riendas de la justicia. Su determinación es implacable, así que lo recupero yo mismo, declara. En las entrañas del edificio de Oakley, mientras la oscuridad de la noche se cierne sobre Gotham, la situación toma un giro inesperado. La calma se rompe con un grito. ¿Quién anda ahí? Un guardia de seguridad privada aparece en la escena ante Batman. ¡Quieto! Batman se mueve con agilidad, dejando a sus enemigos desorientados. Pero Batman no se detiene ante los obstáculos. No creo que vaya a ser un problema, declara con una calma que contrasta con el caos de la escena. Más fuerzas de la seguridad no tardan en llegar, intentando detener a Batman con métodos convencionales. En la oficina de Oakley, la acción es implacable. Mientras Batman se abre paso entre los guardias, las preguntas comienzan a aparecer. ¿Quién paga por tanta seguridad para proteger a un abogado después de que ya está muerto? La duda sobre las motivaciones de aquellos que intentan detenerlo se vuelve más fuerte. Pero el tiempo apremia, y las prioridades deben definirse. Batman evade a la seguridad con una velocidad increíble y una frase que deja clara su intención. Archívalo para después, dejando claro que por ahora su foco debe estar en lo prioritario. Primero, hay que escapar, dice. Batman neutraliza rápidamente a los guardias con golpes precisos. Los guardias restantes reaccionan apuntando sus armas al héroe, pero Batman no se detiene, se lanza a la acción con una determinación implacable y una velocidad increíble. Batman, en su huida, no duda en usar cada recurso a su alcance. Con un impulso de su cuerpo y la fuerza de su determinación, se arroja contra la ventana, rompiéndola en 1000 pedazos y dejando clara su intención de escapar, dejando atrás a sus perseguidores. Después de la tensa persecución en el edificio de Oakley, Batman regresa a la Baticueva.
Mientras trabaja con los archivos que ha conseguido, se cura una herida de bala. Si me permite, amo Bruce, podría ayudarle a coser esa herida de bala por lo menos, le ofrece Alfred con tono de preocupación. Pero el héroe sigue trabajando en su misión. Duele menos cuando lo hago yo mismo, responde Batman, mientras sigue con su tarea. Todo está aquí, Alfred. Francis Oakley recientemente había estado aceptando casos pro bono. La información crea una nueva capa de complejidad en el caso. ¿Por qué un abogado de alto perfil estaría haciendo trabajo altruista? Alfred intenta conectar el punto con una frase con humor negro. ¿Un abogado altruista? Es una pena que nadie le dijera a su empresa de seguridad acerca de su corazón altruista antes de que le dispararan. Sus clientes, como bien revela Alfred, no eran los más limpios. Ace Chemicals, The Iceberg Lounge, incluso algunas subsidiarias del LexCorp. El comentario se transforma en una teoría con un toque de amargura. Así que había acumulado grasa representando a los más gordos de los gatos gordos, y trató de compensar su culpa. El hombre que murió esta noche fue procesado hace unos años, acusado por las muertes de sus padres ancianos, y rápidamente absuelto con la ayuda de Oakley. Las piezas del puzzle empiezan a encajar y la posibilidad de una venganza como móvil comienza a surgir. ¿Podrían ser asesinatos por venganza de algún tipo?, pregunta Batman. Las conexiones entre las víctimas se intensifican. El hombre que murió anoche perdió una demanda contra la ciudad después de que un puente colapsara mientras su esposa llevaba a sus hijas a casa a través de él. Oakley representó a la ciudad. Los lazos entre el abogado y las víctimas, la pérdida y el dolor se vuelven más notorios, conectando los casos de forma siniestra. En un momento de reflexión, Batman conecta todos los puntos. Una noche. Hombres que perdieron a sus familias, a quienes dejaron solos en el mundo por tragedias. El patrón de tragedias se vuelve más claro. En cada víctima, la pérdida y el abandono se vuelven una constante. Mientras Batman sigue con su análisis, Alfred intenta que se enfoque en su salud. Es consciente de que todavía hay un pedazo de bala dentro de esa herida que está cosiendo, ¿verdad?, le pregunta, preocupado. Amo Bruce, me temo que debo insistir, afirma, dejando claro que la vida de Batman también está en peligro. En la Baticueva, la noche continúa su curso. Alfred termina de coser la herida de Batman, mientras revela una pieza clave del patrón. El asesino simplemente los está asesinando por orden alfabético. La frase es un presagio. La lista de aquellos en peligro se reduce a una simple letra. Batman, con la mente enfocada en la misión, hace una pregunta crucial. Entonces, ¿quién está en la lista para mañana por la noche? El tiempo apremia. La sombra de una nueva víctima se cierne sobre la ciudad y la necesidad de actuar se vuelve más urgente. La batiseñal se ha encendido desde el atardecer. Se oye una voz en su interior, recordando que la ciudad le necesita. Batman sabe que debe lidiar con las consecuencias de sus actos. No hay duda de que Gordon va a querer saber exactamente qué era lo que estaba haciendo en la oficina del abogado anoche, piensa el héroe, demostrando que incluso la justicia tiene sus propios problemas. Mientras la noche se cierne sobre Gotham, Batman sigue buscando respuestas. Su análisis lo lleva a Michael Gallo, un hombre marcado por la tragedia. Michael Gallo es un ratero de poca monta, o lo era hasta hace un año, cuando cometió el error de robar la casa de un hombre de la mafia afiliado a los Falcón. La historia de Gallo se revela como un recordatorio de la crueldad de la ciudad. Por supuesto, no se presentó ningún informe policial. Las familias criminales llevan a cabo sus propias investigaciones. La tragedia de Gallo se intensifica con la pérdida de su esposa. Una semana después, la esposa de Gallo fue encontrada flotando en la bahía de Gotham. El mensaje de la mafia se hace claro y la vida de Gallo se transforma en un infierno. Él entendió el mensaje y ha estado trabajando como conserje desde entonces. Se negó a involucrarse en una demanda colectiva contra los Falcón. La soledad y el dolor se vuelven una constante en la vida del hombre. Intervine su apartamento mientras él estaba en el trabajo. Por dentro se sentía como un santuario a su esposa mujer muerta. Ha estado sollozando desde que volvió a casa hace una hora. Batman llega al apartamento de Gallo. Alguien dentro del apartamento saluda a señor Gallo. Dice, la respuesta de Gallo, llena de sorpresa y confusión, se hace eco en la oscuridad. ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Qué está haciendo en mi apartamento? Estás tan solo, ¿verdad?, dice la voz extraña. Oh, Dios, ¿qué eres?, se pregunta el señor Gallo.
Sé que cada noche lloras, y las heridas nunca se cierran, le responde la voz extraña. Aléjate de mí, grita el señor Gallo, con la urgencia de quien se sabe en peligro. Batman, con su calma característica, sabe que debe actuar con cautela, pero el tiempo apremia. Puedo darte lo que nunca pudiste tener, lo que te quitaron. Ellos te lo quitaron, continúa la voz extraña. Dije que te alejaras. El miedo del hombre es una barrera que Batman debe superar, pero la urgencia del momento no le permite dudar. Debo esperar y dejar que hable más, dice. Batman, con su característica determinación, atraviesa la ventana, dejando claro que la paciencia se ha agotado y que el momento de actuar ha llegado. La irrupción del héroe en la escena deja a Gallo con una mezcla de sorpresa y terror. Su rostro refleja el miedo ante lo que está por suceder. ¿Eso dolió? Pregunta el de la voz extraña. ¿Eso dolió? Vuelve a preguntar el de la voz extraña. Mientras analiza la situación, Batman revela su plan inicial. No es un luchador, su postura es inexistente, sus manos bajas. Apuntaré a su plexo solar, para detener esto antes de que comience. La mente del héroe trabaja con precisión, calculando cada movimiento, pero la realidad se transforma en un instante. Batman, al analizar los detalles de la escena, se da cuenta de la verdadera naturaleza del peligro. Y entonces me doy cuenta de que está lleno de clavos. Estoy a punto de clavárselos en la garganta. En el caos del apartamento, la lucha toma un nuevo nivel de intensidad. Batman analiza el cuerpo de su enemigo, revelando la terrible realidad de la situación. Y si golpeo su pecho, los clavos en su carne corren el peligro de perforar su corazón o pulmones. Incluso aquellos en sus brazos y piernas parecen estar colocados a propósito cerca de las arterias principales. La crueldad del enemigo se hace más evidente y la situación se torna más compleja. Su carne es un tapiz de mutilación casi fatal. No puedo golpearlo sin matarlo. Pero él puede golpearme, piensa Batman, y la realidad se hace presente. Y lo hace. La lucha se intensifica. En el fragor de la batalla, la situación se vuelve más compleja. Batman, enfrentándose a la fuerza de su enemigo, se sorprende por su resistencia. No debería ser tan fuerte. Debería estar sufriendo. La lucha se transforma en un desafío donde las leyes de la realidad parecen haberse distorsionado. Batman se da cuenta de que el hombre parece insensible al dolor. Es como si no lo sintiera, no lo siente. La lucha se vuelve más compleja. El héroe se enfrenta a un enemigo que parece no tener límites. Necesito usar el cinturón. Debe haber alguna forma de evitar que me siga golpeando. Pero aparentemente Gallo se había preparado por si los falcones volvían a por él. Y de un tiro de escopeta de deshace del enemigo. Batman, mientras intenta comprender la situación, analiza los detalles. El disparo es errático, va muy desviado, pero sigue siendo una escopeta disparada en una sala de estar. El sonido de la violencia se convierte en una señal de que el peligro sigue presente. Para cuando Batman pudo ver y escuchar de nuevo, el asesino se había ido, mientras el sabor de la derrota se siente en sus entrañas. El héroe, una vez más, se enfrenta a la impotencia de no poder detener la violencia. Batman reclama a Gallo por haber hecho eso y éste le responde: ¿qué demonios quería que hiciera? ¿Dejar que esa cosa te torturara hasta la muerte? Tras la lucha en el apartamento de Michael Gallo, la investigación se traslada a la mansión Wayne. Batman, buscando respuestas en el pasado, analiza sus viejos archivos y los libros de medicina de su padre. ¿Qué es él?, se pregunta, mientras busca un significado tras la crueldad de la noche. ¿Qué está buscando, amo Wayne?, le pregunta Alfred, mientras lo observa trabajar. Está en alguno de estos, los viejos libros de medicina de mi padre. Batman, con su memoria prodigiosa, revela su origen. Si no recuerdo mal, apareció por primera vez en manuscritos medievales que se remontan al siglo XIV. Estaba concebido como un mapa del dolor, un retrato de cada agonía que podía infligirse en el cuerpo humano, una descripción que pone la piel de gallina. La idea original no era para hacer daño, sino para curar, para guiar a quienes sufrían. No estaba destinado a hacer daño. Era un índice para curar a la gente de su sufrimiento, piensa Batman, pero la realidad es más compleja y oscura, mostrando que el bien y el mal tienen puntos de vista diferentes. Aquí está. Esto es lo que me atacó esta noche, dice el héroe, al encontrar el origen de los horrores que ha visto. El hombre herido.
cree que está curando a sus víctimas de alguna manera, y mañana por la noche matará de nuevo. Continuará.